Entonces vamos a empezar con la última parte de lo que consta nuestra unidad, ¿verdad? Tobera de flujo para el grupo de mecánica de fluidos 2. Con este tema de tobera de flujo terminamos todo lo que se debe de analizar para el segundo parcial. Ya está la fecha, ¿verdad? Ya en el SAES ya aparece la fecha para el segundo parcial, el 28 de mayo. Así es que entonces, pues tenemos que apurarnos para poder tener la fecha presente del examen. Entonces, ya analizamos la placa de orificio, ya analizamos el tubo Venturi, ahora vamos con la tobera de flujo. La placa de orificio, pues es un dispositivo muy fácil, muy económico, pero pues no nos da unas lecturas muy exactas, ¿verdad? Por el desgaste que sufre las aristas del orificio con el paso del fluido. El tubo Venturi pues es muy preciso, ¿verdad? Nada más que el costo del tubo Venturi pues es alto. Entonces se tiene este otro dispositivo, la tobera de flujo. Si nosotros vemos, la tobera de flujo tiene esta parte, ¿verdad? Esa sección donde va a reducir las pérdidas de energía. Entonces la tobera de flujo está entre la placa de orificio y el tubo Venturi. Entonces vamos, sigue siendo las mismas ecuaciones, sigue siendo lo mismo. Entonces vamos con el primer ejemplo. Ya les he estado diciendo que ustedes pues vayan leyendo la teoría con respecto a cada tema. No, yo ahorita no les puedo, como allá en el salón de clases, dictarles y todo eso, no puedo por el tiempo. El tiempo de grabación no puedo durar mucho tiempo. Entonces, vamos con ese primer problema, tobera de flujo. Dice el problema, dice la razón de flujo del agua a 20 grados centígrados a través de una tubería de 4 centímetros de diámetro se mide con un medidor de tobera de 2 centímetros de diámetro, equipado con un manómetro invertido de aire-agua. Si el manómetro indica una lectura de columna de agua de 32 centímetros, determine el flujo volumétrico del agua y la pérdida de carga causada por el medidor de tobera. Bueno, entonces, si nos dan el dibujo, pues ya nosotros tenemos el dibujo. Si no, acuérdense que tenemos que hacer un dibujo. Entonces tenemos el tubo, ¿verdad? Tiene un diámetro de 4 centímetros. Acuérdense que aquí siempre tratamos de dejar ya todo en unidades, para ya no estar convirtiendo unidades más adelante. Tenemos el diámetro del tubo, el diámetro de la sección de la tobera. Nos piden calcular el caudal y también nos pide determinar el valor de las pérdidas. El agua está a 20 grados centígrados, entonces sacamos las propiedades del agua a 20 centímetros. Dice que tenemos un medidor, ¿verdad? Un medidor invertido, en donde pues está circulando agua y en la parte de arriba tenemos aire, ¿verdad? Acuérdense que allá en el laboratorio de hidráulica, ¿verdad? Tenemos esos tipos de medidores, esos que están conectados cuando está circulando el agua y en la parte de arriba tenemos aire. Bueno, entonces aquí está. Vamos, ¿verdad? Entonces a ver cómo resolvemos ahora. Es lo mismo, les vuelvo a decir, necesitamos las mismas ecuaciones. Así es como si repitiéramos otra vez ejemplos de tobera, de tubo Venturi y de placa de orificio. O sea, va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces sabemos que para calcular el caudal tenemos que es igual a la constante por el área. Ahora es el área de la sección de la tobera, ¿verdad? Es lo que vamos ahora. Multiplicado por la raíz de 2 veces G por delta H. Entonces, vamos primero para el valor
de nuestra constante, ¿verdad? El valor de K. Entonces, nosotros vemos que como no tenemos el caudal, tenemos que ir a la parte de arriba, ¿verdad? A la parte de arriba de nuestra gráfica. Entonces, para esa parte de arriba necesitamos la relación de el número de Reynolds con respecto al diámetro de la tobera, ¿verdad? Igual a diámetro de la tobera multiplicado 2 veces G delta H en raíz, ¿ya? Y dividido entre la viscosidad. Entonces, no tenemos, ¿ya?, el valor de delta H. Sabemos que delta H pues está relacionada con la presión. Entonces, vamos para encontrar este valor de delta H, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos analizar al manómetro diferencial. Entonces, vamos al manómetro diferencial. Vamos a ponerle, ¿verdad? Entonces, para nuestro manómetro diferencial, nos queda que de este punto a este punto, ¿verdad?, es H1. De este punto, ¿verdad?, de este punto a este otro punto, aquí, este es H2. Y de este punto a este otro punto que tenemos aquí, es H3. Entonces, con eso podemos encontrar esa variación de presión, esa delta P. Entonces, vamos, ¿verdad? Tendríamos nosotros que la presión en el punto 1 menos, porque vamos hacia arriba, el peso específico del fluido por H1, después más el peso específico del manómetro por H2 y más el peso específico del fluido por H3, y esto es igual a la presión en el punto 2. Entonces tenemos que la presión 1 menos la presión 2 es igual al peso específico del fluido por H1 más el peso específico del manómetro por H2 menos el peso específico del fluido por H3. De aquí nosotros vemos que H1 es igual a H2 más H3. Entonces tenemos que H1 es igual a H2 más H3. Entonces tenemos que la presión 1 menos la presión 2 es igual a el peso específico del fluido por H1. Pero H1 es H2 más H3. Menos el peso específico del manómetro por H2 y menos el peso específico del fluido por H3. Entonces tenemos presión 1 menos presión 2 igual al peso específico del fluido por H2 más el peso específico del fluido por H3 menos el peso específico del manómetro por H2 y menos el peso específico del fluido por H3, ¿verdad? Entonces, de aquí pues nosotros podemos ver que este que suma con este que resta lo podemos simplificar, y entonces podemos ver que nos queda que la presión 1 menos la presión 2 es igual a H2, que multiplica al peso específico del fluido menos el peso específico del manómetro. Entonces, ya tenemos ahí esa ecuación. Entonces, tomando la ecuación de la hidrostática, pues tenemos que delta P es igual a el peso específico del fluido por delta H. De aquí despejamos y tenemos que delta H es igual a delta P entre el peso específico del fluido. De aquí ya nosotros tenemos el valor de delta P, ¿verdad? Entonces tendríamos que delta H es igual a delta P. Sabemos que el peso específico del manómetro
pues es aire. Y el peso específico del aire comparado con el peso específico del fluido, que es agua, pues es insignificante, es muy pequeño. Entonces, pues desde aquí, también lo podemos simplificar, ¿verdad? Y entonces nos quedaría el valor de H2 por el peso específico del fluido entre el peso específico del fluido. Aquí otra vez tenemos el mismo término, entonces delta H es igual a H2. Y entonces esto es igual a 0.32 metros, ¿verdad? Metros columna de agua. Otra vez, de aquí va, dijimos con se va. Y entonces, pues ya tenemos el valor de delta H que necesitamos. Entonces, regresando a nuestra ecuación, tenemos que D multiplicado por la raíz de 2 veces G por delta H entre la viscosidad. Todo esto ya lo tenemos, ¿verdad? Tenemos el diámetro de la tobera, ya calculamos el valor de delta H, las propiedades ya las teníamos aquí. Entonces, pues ya podemos decir que ese valor es de 4.9 por 10 a la 4. Entonces, en nuestra gráfica, ¿verdad? Ese término lo tenemos aquí arriba. Son las líneas punteadas inclinadas. Y entonces las 3 curvas que tenemos en la parte también de arriba, pues es para medidores de Venturi y toberas. Así es que entonces, pues vamos a estas curvas, ¿ya? Y ahorita estamos entrando por la parte de arriba. Bueno, entonces, nuestra relación de diámetros, ¿ya? Que también necesitamos, o la relación beta. Entonces tenemos el diámetro de la tobera con respecto al diámetro del tubo. Entonces, pues es 2 centímetros entre 4 centímetros. Y esto nos queda 0.5. Entonces, con estos dos valores y aproximándonos en la gráfica, podemos decir que el valor de K, ¿ya?, es de 0.981 por ahí, sí. ¿Ya? Entonces, tenemos ya el valor de la constante. Entonces, con eso, pues ya podemos calcular el caudal. ¿Ya? Ya podemos determinar cuánto es el caudal. Entonces, tenemos que el valor de Q es igual a la constante que acabamos de determinar, 9.81, por el área de la tobera, que es de 3.1416 por 10 a la menos 4, multiplicado por 2 por 9.81, aceleración de la gravedad, y por el valor de delta H, que es 0.32. Si hacemos el cálculo, pues el caudal es igual a 7.7143 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Y entonces, pues ya tenemos la primera parte, el caudal. Vamos para el análisis de las pérdidas, ¿verdad? Que también nos piden que calculemos las pérdidas. Entonces, pues esta es el primer cálculo. Vamos con esto. Entonces voy a borrar para poder escribir.
Entonces vamos para determinar el valor de las pérdidas, ¿verdad? Entonces, para eso pues aplicamos nuestra ecuación general de la energía, ¿verdad? Entonces tenemos que la carga de presión en el punto 1 más Z de 1 más la carga de velocidad y menos, ¿verdad?, menos HL igual a la carga de presión en 2 más la carga de posición en 2 y más la carga de velocidad. Entonces, de ahí pues necesitamos saber el valor de HL. Entonces tendríamos que la presión 1 menos la presión 2 entre el peso específico más Z1 menos Z2 más la velocidad en 1 menos la velocidad en 2 entre 2G, esto es igual a HL. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos ya nosotros? Pues vemos que los puntos están sobre la misma línea. Entonces, este de aquí lo podemos quitar. También ya vimos que la presión 1 menos la presión 2 es igual a el valor de H2 por el peso específico del fluido menos el peso específico del manómetro, ¿verdad? Entonces también dijimos que el peso específico del manómetro pues es muy pequeño comparado con el del fluido. Lo podemos quitar. La carga de velocidad, ¿verdad? Entonces, para la carga de velocidad pues nosotros necesitamos podemos calcular la velocidad en el punto 1. Acuérdense que en el punto 1 está el diámetro del tubo, no hay tanto problema. Pero en el punto 2 es donde sí tenemos problema por la vena contracta y todo lo que está pasando en esta zona, ¿verdad? Bueno, entonces podríamos calcular la velocidad en el punto 1 y si no, pues también podemos aplicar la ecuación de continuidad, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces. Tenemos aquí la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado entre 2G. Eso es lo que tenemos, ¿no? Vamos a aplicar nuestra ecuación de continuidad. Entonces, en la ecuación de continuidad, ¿verdad?, tenemos que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Entonces de aquí podríamos nosotros decir que la velocidad 2 es igual a la velocidad 1 área 1 entre área 2, o también esto es velocidad 1 por el diámetro 1, que el diámetro 1 sería la D mayúscula, entre el diámetro 2, que sería la D minúscula, elevado al cuadrado, ¿no? Es lo que tendríamos. Bueno, entonces, de aquí, ¿verdad?, si nosotros venimos a nuestro término que estamos buscando, que es la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, de aquí nosotros tendríamos, ¿verdad?, velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado, que es igual a la velocidad 1 que multiplica a la relación de diámetros elevado al cuadrado y esto también elevado al cuadrado. Entonces tendríamos que esto es la velocidad 1 al cuadrado menos
velocidad 1 al cuadrado multiplicado por la relación de diámetros elevado a la cuarta. De aquí pues podemos factorizar y decir que la velocidad 1 al cuadrado por 1 menos la relación de diámetros elevado a la cuarta. Entonces, pues ya de ahí ya tendríamos en función de una sola velocidad. Bueno, si nosotros regresamos a nuestra ecuación, entonces tenemos esta de aquí, pero ya sabemos que la carga de presión es esta equivalente. Entonces tendríamos H2 por el peso específico del fluido entre el peso específico del fluido, más la velocidad 1, ya la tenemos ahí, ¿ves? Velocidad 1 al cuadrado, menos la velocidad 2, que es velocidad 1 al cuadrado, 1 menos la relación de diámetros a la cuarta. Y todo esto entre 2 veces la gravedad. Entonces esto es igual a HL. Aquí le corregí porque ya teníamos el dato de todo esto. Todo esto ya está aquí. Entonces ya le corregí, le borré y ya puse el dato como este. Entonces ya tenemos el valor para poder calcular HL. Entonces ya podemos decir que HL es igual a H2 más la velocidad 1 al cuadrado, 1 menos la relación de diámetros a la cuarta, y todo esto dividido entre 2 veces la gravedad. Así es que entonces, pues para calcular HL ya tenemos todo. Tenemos H2, sí, la velocidad en 1 la velocidad no la calculamos, pero ya habíamos dicho que esa velocidad sí la puedo calcular porque está en la parte que es el tubo, la tubería, ¿ya? Entonces voy a calcular la velocidad en 1. Entonces la velocidad en 1 es igual al caudal entre el área de 1. El caudal pues ya lo habíamos calculado. Entonces tenemos que el caudal es 7.7143 por 10 a la menos 4 entre el área, ¿verdad? Que sería pi por 0.04 al cuadrado entre 4. Y entonces la velocidad nos da de 0.6138 metros por segundo. Este era el término que nos faltaba. La relación de diámetros ya la tenemos. Entonces, si sustituimos ese valor que tenemos ahí, entonces podemos decir que HL, por las pérdidas que está ocasionando, ¿verdad? Las pérdidas que está ocasionando la tobera, es igual a 0.032 metros, ¿verdad? Metros columna de agua. Entonces ya encontramos la primera pregunta, que fue el caudal, y pues ahorita ya con el análisis, ¿verdad?, de la ecuación general de la energía, pues ya podemos encontrar cuál es el valor de la pérdida que ocasiona la tobera en ese sistema de flujo. Y entonces estas dos son las dos preguntas que nos hicieron.